La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, episodio número 12 de este podcast que está transitando este año cercano. En realidad todavía no llegamos al año, nos falta muy poquito, es casi como una fecha que estamos ahí esperando con mucha expectativa. No sé de expectativa de qué en sí, pero al menos en lo personal sí tengo muchas ganas de que lleguemos a cumplir ese año. Pero por lo pronto estamos con una semana más de análisis político y como siempre con mis compañeros. En principio aquí con Ale Grierson y con Tomás Cogliatti desde los controles centrales. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Bienvenidos a esta nueva edición. En principio contentos, porque más allá de que no hayamos llegado al año, sí tenemos novedades importantes que se dieron durante los últimos 7 días, y es que abrimos la instancia de suscripción junto a el newsletter Volver a las Fuentes, y ha habido una muy buena respuesta y estamos muy contentos. Hemos presentado 4 opciones para aquellos que quieran contribuir y darnos una mano. Esto va a seguir siendo gratis, lo van a poder seguir escuchando por las vías de siempre, pero hemos abierto un canal para que la gente nos acompañe por la vía de la suscripción o de un aporte único. La idea es que el aporte único sea de 200 pesos y si no hay suscripciones de 150, 120 y 100 pesos. Así que la verdad que primero y antes que todo, gracias a aquellos que se tomaron la molestia de darnos una mano en materia económica, y a los que no, pero nos están escuchando, también gracias, porque es importantísimo que estén con nosotros. Nosotros siempre estamos analizando números, estadísticas y demás, y la verdad que cada episodio que vamos saliendo siempre hay una muy buena respuesta y eso nos pone contentos. Después, obviamente, en nuestras redes sociales vamos a estar dejando los links para suscribirse, las opciones, les vamos a explicar punto por punto, y larguísimos, etcétera. Pero por lo pronto queríamos contarle que este espacio tiene un mecanismo de suscripción y que va a seguir siendo gratis, lo cual nos hace nos pone muy contentos, primero por poder hacerlo y segundo porque además tuvo una muy buena respuesta. Sí, hay mucho para analizar si uno quisiera también en el plano de lo que implica una suscripción de estas características, sobre todo para un producto local, pero creo que eso será tal vez para charlas de otro momento y demás. Lo que sí, un pedido particular que me parece que también corresponde hacer es que ahora estamos como un poco más expuestos, si se quiere, y particularmente a las críticas, pero las críticas en el buen sentido. Es importante que nos lo puedan señalar, acercar, que cuando tengan algo para compartir de opinión respecto del producto que estamos haciendo nos lo hagan saber. Eso va a ser importante. Y también quienes están aportando y tal vez tienen alguna dificultad para escucharnos, eso también, porque nos hemos encontrado con mucha generosidad del otro lado de querer bancar el proyecto y que por ahí no lo están pudiendo escuchar por alguna razón, y eso también nos exige a nosotros proponernos una alternativa de escucha que pueda contribuir y devolver obviamente el gesto de solidaridad. Hablando de escucha, sí. No, una de las opciones es Radio Universidad, a quien también le agradecemos, todos los lunes a las 7 de la tarde. Ahí pueden escuchar No Hablen de Política por FM 90.1. Dicho todo esto, hecho las presentaciones y agradeciendo a quien teníamos que agradecer y a todos ustedes, a todos y a todas, nos metemos de lleno en este nuevo episodio, el número 12, con el tema número 1. El que las hace, ¿las paga? Yo tengo 100, habría que conseguir cambio, ahora es un problema. El gobierno nacional logró un acuerdo con los bonistas por la deuda externa y generó uno de los hechos más importantes de su gestión hasta el momento. Como ya se sabe, esta madrugada, en las primeras horas del día, luego de meses de negociaciones,
hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Celebrada por propios y extraños, expuso al ministro Martín Guzmán como el héroe de la semana. El gabinete entero aplaudió a Martín Guzmán. Este fue realmente un golazo de la administración Alberto Fernández. Pero, ¿quién va a pagar el nuevo acuerdo? O la puede pagar el pueblo o la pueden pagar las 1000 familias. ¿En qué se usó el dinero que el gobierno anterior pidió? El que las hace, ¿las paga? Págame a mí, yo después te lo devuelvo en cuotas. ¿Qué cuota? ¿Qué estás diciendo? Dejen, pago yo, olvídense. Más de 4 meses de negociación para llegar a lo que hemos denominado como cuentas claras. Ese fue el tiempo de duración para acordar con una parte de los acreedores privados de la deuda externa, y Argentina empieza a encarar la situación de otra forma. Quizás el nombre más escuchado durante esta semana en materia nacional ha sido el de Martín Guzmán, ministro de Economía, y planteamos una discusión bastante interesante. Digo, ¿el que las hace, las paga? ¿Qué opinas, León? Bueno, me parece que es la gran pregunta, en todo caso. No sé si es que en sí es la gran pregunta, pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Porque justamente yo creo que Argentina, y particularmente el gobierno, ¿no? Hay que reconocerlo, hemos sido... No sé si es que hemos sido críticos así en el sentido, pero sí hemos señalado, ¿no? Por ejemplo, cuando consideramos que el gobierno no tuvo una buena ejecución con determinados temas o no comunicó de manera correcta tales otros, o tuvo que avanzar y retroceder sobre algo que tal vez no pensó bien. La verdad que en el plano de la discusión y negociación de la deuda, creo que ha sido una gran semana para el gobierno. Arrancó con una noticia muy esperada, y que tiene, además de más allá de lo complejo, tal vez en términos populares, ¿no? De entender qué significa la resolución de la deuda, va a tener un correlato desde el plano social y popular en el desarrollo productivo del país, laboral y demás, muy interesante, muy importante y sobre todo muy necesario, sobre todo para los tiempos que está atravesando el mundo y particularmente la Argentina. Empezó un camino más allanado en el plano financiero y económico. Creo que eso es fundamental, creo que ha dado en la tecla de un gran acierto del gobierno, pero la pregunta es, la deuda al margen de la quita y el acuerdo para poder pagarla de manera sostenible, es quién lo va a pagar. Y ahí me parece que es una pregunta que vale la pena hacer, porque desnuda un montón de otras cosas en relación a cómo se generan los recursos y esos recursos que se generan, a dónde se destinan. Bueno, gran parte de esos recursos que genera el país van a destinarse al pago justamente de esta deuda. Y quién la va a pagar y sobre todo en qué se usó el dinero que se solicitó en su momento. Esta es una gran discusión y es una discusión con un trasfondo político interesante entre una gestión de gobierno como la que existe hoy y la gestión del gobierno anterior, que fue la que solicitó el mega endeudamiento nacional, para utilizarlo ¿en qué? ¿En qué se fue ese dinero? La bicicleta financiera en la cual entraba el dinero para sostener un dólar que se iba en la fuga de capitales. ¿Quién va a pagar la deuda producto de esas operaciones financieras? ¿Los impuestos de la gente? ¿Posibles recortes o aumentos en los insumos? ¿O recortes salariales? ¿O el impuesto a la riqueza? ¿O una reforma tributaria? Parece que son discusiones que hacen también a un poquitito ir más al hueso, ¿no? De cómo continúa la historia de deudas, acuerdos y sobre todo pago de las mismas. Sí, a ver, yo reconozco que en este tema en particular creo que se ha pecado de ansioso, sobre todo en los análisis. Digo, creo que hace un par de episodios hablábamos de esto de no haber un rumbo económico, justamente por la condicionalidad no solo de la pandemia, sino también de la deuda. Eran como 2 puntos donde creo que se pecó de ansiedad. Aunque entendible, digo, cuando uno empieza a ver el horizonte y no ve nada concreto, se empieza a preocupar. El
la llegada de este acuerdo, sobre todo que es uno de los acuerdos más importantes, aparentemente con el FMI, en principio habría una mejor predisposición para llegar a un acuerdo, ya lo han dicho las dos partes. Me parece que destrabar esta situación era una de las cosas más importantes. Es muy llamativo, y acá empezamos a esto, el de que las hace las paga. Alfonso Prat Gay, quien es ex ministro de Hacienda, dijo que se podría haber logrado más rápido el acuerdo, con mayor alivio de intereses y mayor quita de capital, lo cual es bueno, es uno de los artífices de la toma de deuda, y salir a criticar el acuerdo, aún siendo un acuerdo bastante bueno, me parece que no sé si es, no sé cómo catalogarlo sin sonar muy duro, pero suena a caradurez, digo, esto del que las hace no solo no las paga, sino que además tiene el tupé de criticar. Digo, con acuerdo no alcanza, sin acuerdo no arranca. Ahora ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión, dice el ex funcionario nacional, que más allá de todo, digo, bueno, toda la energía para salir de esta dolorosa recesión que generó el gobierno en el que él perteneció, que fue el de la gestión anterior. Pero bueno, es una cuestión hay un poco sí. No, hay un poco como de impunidad también en el discurso, ¿no? Como te sentís con cierto halo de libre, digamos, de crítica al salir a decir una cosa de esas características, cuestionar en la negociación que está llevando adelante la cartera económica del gobierno, cuando sos vos uno de los principales responsables del mega endeudamiento nacional. O sea, te tenés que sentir bastante impune como para poder salir a decir eso, porque también fue distinta la actitud de otros actores y exfuncionarios e integrantes del gobierno anterior, que más bien salieron como a bancar, a acompañar, incluso hasta celebrar el acuerdo logrado por el gobierno. Y hay algunos que tienen una caradurez, podríamos llamarlo, ¿no? De alguna manera, de decir, no sé si da que vos puedas hacer cierto tipo de comentarios. Sí, uno de los que valoró fue Luis Caputo, que es el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central. Dijo que fue un gran acuerdo y lo felicitó no solo al presidente, sino también al ministro Martín Guzmán y todos los involucrados. Y Hernán Lacunza, quien es el último ministro de Economía y además fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, dijo que fue un acuerdo ecuánime y razonable y necesario porque la alternativa al default era caos y pobreza. A ver, a Lacunza le caben a Caputo, le cabe casi igual o más responsabilidad que Prat Gay. Sin embargo, me parece que su declaración es un poco más atinada, sobre todo por la responsabilidad de la toma de deuda, y me atrevo a señalar también que, Caputo no tomó deuda porque él se lo propuso solo, encaró y tomó deuda. No, hay una decisión política encabezada por un presidente que fue Mauricio Macri, y ahí es donde empiezan a aparecer los nombres de los responsables de esta deuda. Y me quedo, para cerrar esta parte del debate, que justamente la pregunta no es quién fue el responsable, sino qué se hizo con la deuda. Cuando empezás a analizar las diversas variables y movimientos y demás, ves que el dinero prácticamente fue fugado a capitales extranjeros por bicicletear con tasas de interés enormes, gigantes. Hubo gente que se hizo mega millonaria por el solo hecho de haber tomado deuda el país. Ahí es donde arranca, me parece, el real análisis. ¿Qué pasó con el dinero de la deuda? No tanto, o sí, pero ya es como avanzar en el análisis sobre quiénes fueron los responsables y cuál fue el objetivo. De todos modos, me parece que le queda muy bien el mote de héroe de la semana a Martín Guzmán, quien fue foco de todas las miradas, sobre todo por haber llegado a un acuerdo que casi de forma silenciosa, incluso en los peores momentos, y cuando hablo de los peores momentos hablo en términos sanitarios por la pandemia, en silencio se mantuvo abierto al diálogo, dialogando y proponiendo, aflojando un poco más duro por momentos, otro poco cediendo y llegando a una situación que, la mayoría de los analistas dicen, esto no es la solución, incluso ven
tiempos difíciles todavía, pero ya destrabar esto es importante y es necesario para empezar a ver en el horizonte un modelo o un proyecto económico real donde el presidente Alberto Fernández se va a poder parar de cara a lo que viene. Sí, yo creo que también es un acuerdo a la medida de Guzmán, ¿no? A la medida me refiero al perfil que tiene Martín Guzmán como ministro de Economía. La verdad que efectivamente que ha sido una negociación relativamente silenciosa, en el sentido más allá de que... Silenciosa no por lo oculto, porque la información estaba a disposición, vos podías saber qué propuestas hacía el gobierno, qué contrapropuestas hacían los bonistas, pero desde ya que tiene que ver eso con un lenguaje para entendidos, para gente entendida del tema, y que uno la verdad que puede más o menos saber a grosso modo cómo va la cosa, pero no entender los pormenores ni demás. Además de una negociación que es durísima porque ya tenemos experiencia en cuestiones con bonistas, fondos buitres, jueces extranjeros y demás. Pero un Martín Guzmán que cuando uno lo escucha hablar, ¿no? Lo ve con una templanza de una persona con una sencillez al hablar. Incluso le hicieron una entrevista de cuáles son sus gustos. Por ejemplo, le preguntaron una bebida. Y el tipo respondió agua. ¿Agua? Donde uno ni siquiera se imagina una... Bueno, pero lo que me causa de esa respuesta es que es una respuesta a la medida de un perfil de una persona que se la ve así como... Nada, no es ni grandilocuente, ni nada por el estilo, es como muy sencillo, muy... De hablar, ¿viste? Tiene un hablar muy suave, muy... habla así como casi en silencio. ¿Viste? Que incluso como que parece que te habla medio en silencio. Bueno, creo que fue una negociación en ese sentido. Con esa calma, con esa templanza, con ese silencio, hasta que finalmente se consiguió un acuerdo que tuvo sus momentos de tensión, de decir, che, ¿cuándo cierran esta negociación que se viene postergando, hasta que finalmente llegó? Y por otro lado, es interesante el juego respecto de quién va a pagar la deuda y cómo se va a pagar la deuda, qué se hizo con el dinero de la deuda. Es interesante también el juego ahí que se da, porque eso ya pasa hacia el plano también de la discusión más del juego político en sí nacional, ¿no? Esto de encontrarte con la posibilidad de que, por ejemplo, el gobierno actual pueda reprocharle políticamente al gobierno anterior la toma de la deuda y refregárselo como una suerte, no solo por, no lo pensemos en términos de mala actitud, sino como estrategia política y como información de decir, che, la deuda la tomó el gobierno anterior, esto tiene que saberlo el conjunto de la sociedad. Y tomó deuda el gobierno anterior, ¿para qué? ¿Qué hizo con ese dinero? Que son las preguntas que no se pueden responder. ¿Por qué se fugó el dinero que se pedía prestado y que hoy nos puso en un brete que no podíamos solucionar? Entonces, el festejo, por ejemplo, de Caputo, distinto a la reacción de Pratgay para cuestionar el acuerdo, Sergio Massa tuvo una respuesta en la cual dijo, bueno, somos todos argentinos y como en un equipo de fútbol a veces hay algún jugador que hace un gol en contra, refiriéndose al gobierno anterior, y después va a festejar el gol a favor que hace otro de su equipo. Eso puede sonar bastante crítico en el sentido de la estrategia en la cual uno quiere señalarle al conjunto de la sociedad que fue el gobierno anterior el que se endeudó. Y Sergio Massa viene con un discurso de nivel conflictividad casi cero. Es decir, no. Es bueno, a veces metes un gol en contra y después vas y festejas el gol a favor que metió otro de tu equipo. Y acá somos todos argentinos. Y cerró diciendo, creo que es bueno que los que a lo mejor hicieron en algún momento un gol en contra, hoy festejen el gol a favor. Es interesante hacer esas lecturas porque es conflictividad cero de Sergio Massa y también otra postura que posiciona el rol del masismo a diferencia de otros actores, por ejemplo del kirchnerismo, que sí son más insistentes en dejar en claro que fue el gobierno anterior el que tomó la deuda. Tal vez uno no sabe todavía si es parte de una estrategia discursiva, son estrategias que cada sector dentro del Frente de Todos adopta por sí sola y con eso o se posiciona o simplemente da rienda suelta a su juego político cotidiano, pero son posiciones distintas que despiertan críticas distintas desde ya
al interior de los espacios políticos y cómo es el trato entre oficialismo y oposición en relación a la deuda. Me parece que es interesante de prestarle atención a esto también, a ver si tiene algún efecto político a futuro. Sí, yo creo que, a ver, estamos en presencia del frente de todos en su máxima expresión, en el sentido de que, a ver, cuando nosotros discutíamos el rol de Sergio Berni y el rol de Sabina Frederick hace algunos episodios atrás, que decíamos Berni es más duro y Frederick es un poco más vinculado al mal llamado garantismo o mal llamado progresismo. Esta discusión en torno a si hay que ser más duro o más flexible. Bueno, estamos viendo lo mismo, pero en un terreno mucho más conocido, que es el de la política más pura, el de la rosca, si se quiere. A ver, Massa tiene un discurso más unificador en un lugar unificador. Él es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, inevitablemente es el dueño del consenso. Así como valorábamos muchas veces, para bien y para mal, a Emilio Monzó, bueno, hoy le toca a Sergio Massa cumplir ese rol, y me parece que es inevitable que tenga ese discurso, a contrario de algunos funcionarios de gobierno que no lo son tanto, digo, que tienen una pertenencia ideológica o un lugar más importante en torno a buscar responsabilidades, señalar cómo surgen las cosas, cómo nacen y cómo se solucionan. Bueno, me parece que lo de Massa es entendible, yo creo que no se ha alargado tan solo y está claro que dentro del Frente de Todos va a causar ruido porque así es el Frente de Todos. Digo, si quedó claro con Berni y Frederick, con esto también. Va a haber un sector que no va a acompañar la decisión o por lo menos la declaración de Massa, pero sigue siendo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y eso implica una mirada más dialoguista y de acuerdo, decir, bueno, somos todos argentinos y demás y hay que celebrar cuando salen bien y después nos pelearemos cuando salen mal. En fin, es un tema larguísimo y obviamente se celebra este acuerdo y así como hemos hablado de cuentas claras, hay otro tipo de claridad que nos gustaría tocar en el tema número 2. Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi CDS, oxigena la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en su programa de televisión y recibió, por supuesto, fuertes críticas. En el top 10, Donald Trump, Jair Bolsonaro, después de tomar en público algo para difundir como que tiene bondades y tiene poder de sanación. ¿Qué hizo Viviana Canosa al aire? Eligió una frase para terminar, para despedirse. Por favor, dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. No hizo ningún otro comentario y sin explicarse llevó esta botella a la boca y tomó un trago, ¿no? ¿Y qué contenía? La sustancia es tóxica. No está habilitada y se desprende de una fake news que la difunde como beneficiosa contra el coronavirus. El dióxido de cloro es algo muy parecido químicamente a la lavandina, que se utiliza de forma industrial para cosas similares a lo que se utiliza la lavandina. Se usa como blanqueador de papeles, como desinfectante. ¿Cuál es el límite de los medios? Porque en el ámbito de una república, de una verdadera república, hay que alentar a expresarse lo más posible. Además de puto, no sos republicano. ¿Dónde queda el profesionalismo? Generar más dudas, más incertidumbres por recomendaciones en relación a curas mágicas en este momento de tanta sensibilidad, tenemos que tener esto en cuenta mucho más allá de nuestra opinión personal. ¿No hay sanción? Quisieron meternos presos. Lo van a intentar de nuevo. El dióxido de cloro ya intoxicó a varias personas en Mendoza. Esta nota fue publicada el viernes 7 de agosto y habla de una moda refutada varias veces, pero que sigue instalada en la sociedad y que está haciendo estragos en la salud de las personas, incluso aún peor que contagiarse de coronavirus. Esto es algo que está científicamente comprobado, donde ya especialistas de todos los espectros posibles han hablado, e incluso la propia Carla Bisotti, quien pertenece al Ministerio de Salud, ya advirtió en conferencia de prensa que tiene alcance nacional que esto tiene efectos adversos. ¿A qué queremos llegar con esto?
Viviana Canosa, quien es una conductora televisiva, se mostró al aire en un canal televisivo de aire también de alcance nacional, tomando este químico y diciendo que es un tratamiento efectivo para combatir el COVID-19, lo cual arranca un debate muy, muy, muy importante acerca de la responsabilidad de la comunicación en estos tiempos. Sí, y también hay un debate importante respecto de, en dos sentidos. Una, la mención, o sea, mencionar a determinados actores le da presencia. Esto es como el consumo irónico, ¿no? Sí, Esto claro. de vos, al final, para burlarte, para cuestionar, para criticar a tal, le terminás dando difusión y vas agigantando el monstruo, si se quiere, que muchas veces llega con un mensaje ya distorsionado, quien no se percata de la crítica o de la ironía y termina creyéndole al mensaje de fondo, ponele. Eso por un lado. Y por el otro lado también abre una discusión sobre cuál es la autoridad que existe en torno a este tipo de prácticas. ¿Cómo se planta la autoridad frente a este tipo de prácticas? Porque la verdad que si una persona en los medios de comunicación que son concesiones de un medio que es estatal, porque también si uno se pone a analizar, los medios son privados, pero son privados por concesión, no porque nacieron de un repollo. Telefe era Televisión Federal, por ejemplo. O sea, eran todos medios estatales. Después se concesionan. El privado los administra, los hace crecer, hace uso de la comunicación como servicio público, como bien público. Y te pone una persona que hace... consume dióxido de cloro, invitando a la gente a que haga eso, atentando contra la salud de la población, y que la ANMAT tenga que salir a advertir a la comunidad que no se pueden consumir productos que contengan dióxido de cloro, y nada más. ¿No va a haber una sanción sobre esto? ¿No amerita una reflexión respecto de, ¿cuál es el mensaje que están dando la gente que tiene una cámara, un micrófono, que tiene mucho rating, que además está usufructuando un servicio, un medio de comunicación que está concesionado? Me parece que también hay una discusión ahí, porque si no es como el vale todo. Hay una suerte de, en el afán de buscar rating, de llamar la atención, de polemizar, de tener visibilidad mediática y qué sé yo, haces cualquier cosa y la única reacción es que la ANMAT tenga que salir a decir que lo que pasó ahí no corresponde, pero nada más. Es como un poco demasiado gratuito lo que están haciendo en este caso Viviana Canosa. Sí, yo quiero quedarme con algo que vos decías y complementarlo con otro dato. Viviana Canosa, en las últimas horas en redes sociales, se autodenominó como libertaria. Y me quedo con esto de si uno le da entidad a lo que dice, no lo está poniendo en un lugar que genera el efecto contrario. Cuando vos lo pones en un lugar como crítica, no dejás de ponerlo en un lugar, lo cual hace que sea más peligroso. Digo, esto del caso libertarios en general, me parece que viene un poco de la mano con esto que hizo Viviana Canosa, que es generar visibilidad como de lugar, digo, y visibilizar una ideología que es peligrosa, pero que no deja de tener su foco en la visibilidad. Digo, si vos no sabés que es peligroso, no sabés qué es. Entonces, conocerlo permite a otros que por ahí coinciden en cierto aspecto. Sí. No, pero es que tenés una responsabilidad. O sea, si no conocés, bueno, se supone que vos como profesional, si no conocés, listo, entonces no lo podés hacer, porque tampoco es que te podés amparar en que como no lo conocés, no sabés, lo haces por las dudas. No, claro, pero... No, digo, o sea, bueno, justamente, si no lo conocés, entonces ni siquiera podés hacer un acto público de esas características. Yo lo que me refería es justamente que la iniciativa de Canosa de mostrar eso es justamente aprovechar la visibilidad que tiene, por un lado, y por el otro, instalar una ideología que se ha vuelto, a mi entender, una moda peligrosa. ¿Por qué? Porque con bemoles, varios bemoles, porque hay gente que la verdad que se hace, entre comillas, libertaria porque perdió el laburo, no tiene qué comer y está muy complicada. Y tenés gente que realmente
en nombre de la libertad, insisto, también entre comillas, hace pavadas como ir a protestar al Obelisco. Me parece que Canosa aprovecha esa ideología justamente para tomar bandera y para además pararse en un lugar de referencia, justamente por su condición de visibilidad en los medios nacionales. Digo, es una locura de todo tipo, igual, es repudiable, y para mí merece sanción. Muchas veces también en esto de la libertad y en la libertad de expresión, que es otro concepto ahí que siempre anda dando vueltas, y últimamente anda dando vueltas mal, porque está mal usado. Digo, ¿qué es la libertad de expresión? ¿En nombre de qué vos podés tomar dióxido de cloro al aire y generar que un montón de gente se intoxique en sus casas? ¿Eso es libertad de expresión? Digo, esa es la posibilidad que una democracia te da a vos para decir o hacer lo que pensás. Casualmente hace 2 días, 3 días, vi un tuit de un ex funcionario de Cambiemos, que ahora se me fue el nombre, pero que es muy conocido, Hernán Lombardi, ahí está, que además es ex funcionario en materia de comunicación del gobierno de Macri, solidarizándose con Diego Leuco, y hablaba de un ataque a la libertad de expresión. Cuando lo que estaba haciendo este muchacho era celebrar que habían superado en rating a otro canal, a C5N, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que le toman el camarógrafo justo enfoca al momento que él celebra, cuando su compañero de piso estaba informando que para la semana que viene, que además es una muy pésima noticia, se esperan alrededor de 10.000 casos diarios de coronavirus en Argentina. Rápidamente el contenido se viralizó y lo primero que uno interpretó, por obviedad, era que estaba celebrando una mala noticia para el país, incluso una mala noticia sanitaria, hasta por una cuestión ideológica. Uno conoce a Diego Leuco y sabe más o menos cómo piensa, no solo él, sino también su padre. Eso, perdón, pero digo, es interesante ahí las distintas líneas de interpretación que se generan, ¿no? Porque una pregunta también que uno podría hacerse es ¿por qué fue tan automático el razonamiento, ¿no? De que Leuco festejó la posibilidad de que haya 10.000 casos semanales. Ya hay un preconcepto respecto de Leuco que lo hace coherente con ¿no? Porque es así. Es como que vos hay una interpretación que legitima la creencia en que Leuco puede estar celebrando la posibilidad de que haya 10.000 casos de contagios en la semana entrante. Eso como primer tamiz sobre el cual uno atraviesa el análisis para interpretar el gesto. Eso por un lado. Pero por el otro también, lo completamente desconectado que está Diego Leuco de lo que está haciendo. Y me parece que también habla de hasta podríamos hablar de víctimas, si se quiere. No, lo que pasa es que plantearlo en estos términos a veces también es como que uno está como relativizando, ¿no? la idea de víctima en sí. Y no quiero entrar a complejizar la idea de víctima en el amplio sentido, pero me parece también que los medios de comunicación están en una lógica tan perversa de producción que supongamos que Diego Leuco, porque vamos a tener que, ya es una cuestión de creencia, ¿no? Supongamos que efectivamente Diego Leuco no estaba celebrando, porque hay que abandonar esa teoría primero. Supongamos que Diego Leuco no estaba celebrando la posibilidad de que haya 10.000 contagios en la semana entrante en la Argentina. Entonces nos quedamos con que estaba celebrando el rating. ¿Qué hace celebrando el rating? En vivo, en el medio de un informe periodístico, de una entrevista que está haciendo. ¿Cómo va a celebrar? Que además lo celebra de manera exagerada, pero tampoco nos vamos a poner a analizar si fue muy exagerado o no muy exagerado, cómo uno podría llegar a celebrar ganarle por décimas a tu canal contrincante. Ganarle por décimas en el minuto a minuto, además, porque no es que te acaban de dar la planilla final, bueno, y el resultado final, entre un programa y el otro, es no es. En ese minuto te dicen, acabas de ganar por unas décimas, y lo festejás. En el medio de que estás en vivo, te estás haciendo una entrevista y te están contando encima la posibilidad de que haya 10.000 contagios de coronavirus en la Argentina, en una situación, en un distrito en el cual vos estás trabajando, que es uno de los que tiene mayores casos.
Y además vos, 2 segundos antes, acabás de expresarte medio entre preocupado y sorprendido por el número. Porque viste que Leuco dice, ¿10.000? Sí, 10.000 y festeja. O sea, es ridícula la escena. Es perversa en el sistema pendiente del rating y es poco profesional también de él. Entonces yo creo que no lo exime de la responsabilidad del poco profesionalismo, ¿sí? Y de la debilidad también ante un sistema perverso mediático que depende del rating en el cable ya al extremo del extremo. Por un lado la tenés a Viviana Canosa tomando dióxido de cloro en su programa de televisión. ¿Por qué razón lo hace? Supongamos que es por rating y supongamos que también el festejo es por rating, celebrando ganarle por décimas a tu contrincante en un minuto en el cual te están contando un tema serio y vos la verdad que no le estás ni prestando atención o estás pensando en cualquier cosa o no te importa, estás haciendo todo un acting además de preocupación de un tema que nada que ver porque estás mirando tu celular para ver si estás ganando en el rating o no. O sea, ¿ese es el trabajo que vos le devolvés a la gente que te consume? Es muy pobre. Es muy pobre y peligroso. Cuando uno piensa en el tema que muchas veces lo dice ideológico y demás, cuando uno descubre realmente qué fue lo que pasó, por lo menos la versión de Leuco, esto es ya a tono de que cada uno de ustedes oyentes interprete si festejó la muerte o estaba festejando pasar a liderar la franja, esa franja de minuto a minuto en el rating. No le contestó cualquier usuario de Twitter acerca de su versión, ¿no? Digo, si hubiese contestado a cualquiera, a nosotros, le mandábamos un tweet y Leuco, ¿qué hiciste? Le responde a Diego Brancatelli. Responderle a Diego Brancatelli significa responderle a un referente vamos a hablar del kirchnerismo, un referente comunicacional del kirchnerismo. Brancatelli abiertamente señala que es kirchnerista, que acompañó la gestión de Cristina Kirchner, que incluso intentó incursionar en la política dentro del Frente de Unidad Ciudadana, posteriormente de Frente de Todos. No le contestó a un usuario que le preguntó, Diego, estoy dolido o dolida por lo que hiciste, ¿qué te pasó? No, le contestó a Brancatelli. Le explica que le avisaron por retorno que pasaron a liderar en rating, bueno, etcétera. Aún así, me parece que primero en principal es el lejano ayudes del año, porque en afán de querer aclararlo, terminó como dejando expuesto una situación mucho más aguda. A y B, me parece que hay un corrimiento de eje hasta del periodismo. Diego Leuco es periodista y me parece que tu objetivo como profesional es hacer periodismo. Sé, obviamente, que en Capital Federal esto del rating se vive como una competencia encarnizada de tener las primicias y demás. Sin embargo, me parece que hay límites, y uno de los límites es como mínimo prestarle la atención a un compañero. Es como si nosotros estuviéramos hablando ahora y Leandro estén mirando el partido de la Champions. Esté mirando la Champions y no me esté dando el grito, gol, no sé nada que ver. Claro. Era completamente desconectado. Claro, y yo estoy haciendo un planteo en serio, entonces me parece que es no solo poco profesional, sino que es poco ético y es poco serio, es muy poco serio. Perdón. Y otra discusión también es cuál posición se difundió más, ¿no? Porque está claro cómo empieza a operar el posicionamiento político ideológico ahí entre quienes están en contra o no confían en el trabajo de Diego Leuco y quienes sí, y quienes se posicionan ideológicamente en ese lado, y cómo se difunde y se utilizan las estructuras mediáticas de comunicación para difundir uno u otro mensaje. Y una de las cuestiones que se advertía era cómo la respuesta de Diego Leuco tuvo una amplia difusión en términos mediáticos, acompañando la defensa de él como periodista. En el fondo también la estructura mediática poderosa es capaz de proteger a su periodista si tiene que salir de un brete como en el que estuvo, ¿no? Porque tiene la estructura y las herramientas para poder hacerlo. Le puede pasar a otro periodista que claramente si la mega estructura mediática te tiene en contra,
no te va a dar difusión a tu argumento, sino que todo lo contrario, va a mega reproducir tu error o tu equivocación. Y eso también es peligroso, porque uno como consumidor, como público, es víctima también, otra vez vamos con víctima, y dale con víctima, pero uno también es víctima de ese consumo que no puede controlar y que los mensajes también están construidos sobre una lógica que está operada. Sí, incluso una lógica polarizada de lo político. Digo, a ver, si para aquellos salís a la calle, le preguntás a alguien que tenga una afinidad kirchnerista, ¿qué pasó con Leuco? Él va a decir se rió de los muertos, y le preguntás a alguien que tiene otro tipo de afinidad política y va a decir, y se equivocó, pobre muchacho, porque estaba con el rating. Y bueno, me parece que esa lógica es un poco compleja, me parece que hay que desarmarla y hay que empezar a trabajar ahí. Sí. Si dice se equivocó, pobre muchacho, yo creo que hay un crecimiento, por lo menos, en la discusión. Por lo menos se advirtió la idea de poder discutir si se equivocó o no se equivocó. Ahora, distinto es si se rió de los muertos, no, estaba festejando el rating. Y no podemos superar esa discusión para ir a la complejidad de lo que implica el ritmo mediático, el rating, ¿no? Los posicionamientos ideológicos, las defensas estructurales de las corporaciones. Me parece que si no superamos esa discusión de base para llevarla a una masa estructural, y terminamos perdiendo todos y seguimos siendo rehenes de esa discusión de poderosos. Y así continuaremos el análisis con el correr de los episodios. La sugerencia rápida es no tomen dióxido de cloro, eso está mal. Obviamente cuídense con los mecanismos que los estados nos sugieren. Y hablando de los estados que nos sugieren, que nos cuidan y lo que avanzamos o retrocedemos, nos metemos en el tema número 3. Bienvenido a La Barriga, fase 5. Artistas exclusivos de Telefe. Tendremos fase 5 y ni sabemos qué hacer, nunca estuvimos ahí. ¿Qué generará? ¿Nuevos comportamientos o el blanqueo de los que ya existen? Las salidas, los deportes, un paso a la nueva normalidad. Vaya, estamos viviendo sucesos de lo más extraños, están pasando cosas muy, muy raras, varios aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra nueva normalidad. Aunque la región esté complicada, aunque el país esté complicado, aunque, en fin. Fase 5, sinónimo del fin de la pandemia. ¿Un desafío para la responsabilidad individual? Finalmente, Olavarría pasará a fase 5. Esa fase 5 que esto, a ver, para aquellos que han sido los afortunados que vivieron la fase 5, ya sabemos más o menos de qué vamos a hablar. Para nosotros esto es una experiencia inédita, totalmente nueva, porque nunca Olavarría había estado en fase 5. Será la primera vez, con algunos detalles. Esto lo confirmó el intendente Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, en conferencia de prensa. Y me parece que hay algunas cosas para señalar, no, a ver, sí de la conferencia, pero también del estado en general de la situación. ¿Cómo lo analizás vos, Leo? Bienvenido a fase 5. Bienvenido a fase 5, Ale, y a toda la gente de Olavarría que está ingresando a fase 5 en este momento. Es una experiencia religiosa, pensaba yo. Es casi una experiencia religiosa, diría. Casi una experiencia religiosa, pero justamente es casi, porque Olavarría tiene la parte... A ver, voy a ser honesto y creo que mucha gente que me ha escuchado o de lo que hemos venido charlando, una de las mayores expectativas de la fase 5, para mí, en términos personales, tiene que ver con la posibilidad de los encuentros sociales, ¿no? Esto que se ha difundido como la posibilidad de encontrarte hasta 10 personas en una casa, cosa que hemos visto en otros municipios. Bueno, Olavarría tiene la particularidad de que justo ingresa en fase 5 en el momento en el que existe un decreto presidencial que prohibió durante 15 días en todo el país la posibilidad de los encuentros sociales. Independientemente de la fase en la que esté cualquier región del país, esto está prohibido por decreto. Por ende, en el momento en el que las olavarrienses ingresamos en esta fase, bueno, justamente a ese punto no podemos acceder en esta oportunidad hasta el 16 de agosto, si es que el presidente no extiende esa prohibición y Olavarría continúa
en fase 5 podrá acceder a los encuentros sociales. Salvo por algún detalle, me parece que sí. No, es que por eso decía lo de casi una experiencia religiosa. Es el casi para mí tiene que ver con eso. Es una experiencia nueva para Olavarría y es casi como la imaginábamos, salvo por ese detalle. Sí, pensaba por ahí que llega esta fase 5 a blanquear, y que este ha sido como el eje de todo el episodio, a blanquear algunas situaciones que ya existen, digo, esto de las salidas recreativas, incluso a caminar o correr, imágenes que se han visto, sobre todo en días más lindos en nuestra ciudad. Por ahí esta última semana fue un poco más fresca y más compleja para actividad deportiva, y me parece que empieza a blanquear algunas situaciones que ya estábamos viendo, se estaban volviendo habituales, y que ratifican otra cuestión que ya también la hemos dicho, digo, esto de convivir con el virus. De hecho, hoy, particularmente a la hora que estamos grabando el podcast, son cerca de las 9 de la noche del sábado, se confirmaron 3 nuevos casos, y eso significa que estamos en continuación de contagios. Siempre hay un nexo epidemiológico, así lo explicaron desde Salud, pero no deja de ser una continuidad en el contagio. Es interesante para seguirlo de cerca, sobre todo porque de eso depende la cuestión vinculada a las fases. Digo, se necesita una cierta cantidad de casos semanales para continuar en fase 5 o retroceder a fase 4. Pero bueno, más allá de eso, era algo que se veía venir, empieza a habilitarse lo que son los deportes, y en serio, es una sensación nueva de la cual me parece que vamos a entrar en una semana donde nunca hubo tantos permisos, más allá de la actuación con protocolos y demás, tantos permisos desde marzo. Digo, siempre vimos un poquito más, un poquito menos, un poquito para adelante, otro poquito para atrás, pero al final de la cuestión nunca hubo esta situación de, que muchos deportistas puedan salir a correr, que otros puedan ir a pescar, practicar deportes individuales como es, por ejemplo, el tenis, el pádel, cuestiones que hacen novedosa esta nueva fase, y otros permisos. Digo, ya veníamos de un permiso de salir a hacer las compras sin terminación de DNI, extensión del horario, de apertura de comercios. Bueno, ahora empezamos a acercarnos a lo que parece que va a ser de lo más importante. No me quiero olvidar tampoco de las actividades culturales, que también van a permitir funcionar con ciertos protocolos, no todos, y de cierta manera, pero también las actividades culturales van a poder volver a funcionar, ensayos teatrales, grabaciones de discos, por ejemplo. Bueno, es como que de a poco entramos en esa nueva normalidad con un montón de situaciones, incluso con análisis políticos, y con el virus. Porque el virus no se fue. Incluso el propio intendente Ezequiel Gali, que eso es uno de los datos más a tener en cuenta en la conferencia, y que me quedaron dando vueltas en la cabeza, dijo que el virus sigue, y hasta que no haya una vacuna probablemente Olavarría vuelva a tener un brote, y que incluso pueda retroceder de fase, porque es una situación casi hasta inevitable. Digo, vos abrís más, hay mayor conglomeración de personas en ciertos puntos, y puede haber un contagio. Esto está pasando en La Prida, pasó en Azul, pasó en la localidad de Cachalí, está pasando en toda la región, en lugares donde ya hubo fase 5. Significa que la previsibilidad de que pueda haber un brote es más normal. Me parece que es más una sensación de que va a pasar de todos modos. Hay que tener los cuidados para que no pase, pero que esto es casi inevitable. Es uno de los datos que me quiero quedar, porque la verdad que me llamó la atención. Lo que pasa es que también yo creo que hay una cuestión que es inevitable. ¿Desde qué punto de vista? Digo, desde el punto de vista estadístico es inevitable, porque digamos que el hecho de que ocurran contagios, y que uno diga, bueno, el cambio de fase habilita la posibilidad de que ocurran mayores contagios, a fin de cuentas tiene que ver con la posibilidad o que se te pase por alto un control me refiero a un cuidado, no un control, sino un cuidado personal, un cuidado grupal en un área de trabajo o en una salida recreativa o según las distintas formas de contagiarse que existiría, o un
un descuido o directamente una falta de cuidado personal a propósito. Es decir, bueno, no me importa y lo hago igual y de repente te contagias o se provoca un contagio. Pero es una cuestión estadística. También si uno tendría que hablar de los cuidados, la verdad que el cambio de fase, pero respetando ciertos cuidados y con un comportamiento, digamos, más ocupado en los cuidados que uno tiene que tener, entiendo que no tendría que pasar independientemente de los cambios de fase. Lo interesante también de cada cambio de fase es que vuelve a poner en escena la normatización, si se quiere, de los comportamientos o la reglamentación de los comportamientos. A mí uno de los datos que me llamó la atención de la conferencia de prensa fue esto de aclarar de correr a la derecha, que fue incluso tomado de manera graciosa en términos político-ideológicos en las redes sociales, ¿no? Y demás. Incluso algunos en los comentarios de la transmisión en vivo decían correr a la derecha sería como hacer un desplazamiento lateral. Pero la reglamentación de correr, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo correr? Bueno, hay que correr hacia la derecha, girar hacia la derecha, siempre ir corriendo hacia la derecha en un círculo en el cual vos vayas girando hacia la derecha. Es paradójico porque este tipo de características se exponen casi que rozan entre lo bizarro y al mismo tiempo la imperiosa necesidad de manifestarlos y de decirlos, porque no queda otra. O si te vas a detener, te tenés que detener y correrte 2 metros. Tenés que estar a una distancia de tantos metros. Es como si uno anduviese con un metro, ¿no? Midiendo a ver en cuánto está. Es entre bizarro, me refiero a bizarro, a lo extraño de la situación, y al mismo tiempo funciona como, bueno, yo la verdad que no vas a andar con 1 metro, claramente que nadie va a andar con 1 metro a ver si estás a la distancia correspondiente. Pero bueno, hay que mencionar, de alguna manera hay que darle forma a ese discurso de cuidado, de normas, que exige cierto control o aspirar a cierto control de la situación. Porque también yo me imaginaba, bueno, giren hacia la derecha sería, a la hora que van a salir a correr. ¿Qué va a haber? Alguien, policías controlándote si estás corriendo en sentido inverso. Claramente alguien va a tener que advertir eso y decirte, che, estás corriendo hacia el otro lado, tenés que correr al otro lado. Pero esto de la reglamentación de nuestros comportamientos de manera impuesta se pone de manifiesto con cada cambio de fase, que advierte lo complejo, insisto, con lo bizarro y lo necesario también de advertir ciertas reglas de comportamiento que son necesarias. Esta nueva fase para Olavarría implica cuidarla en este tiempo, incluso si se quiere avanzar a cosas a otros comportamientos que se puedan habilitar, insisto, con por ejemplo los encuentros familiares, porque los encuentros familiares entiendo yo que se podrían habilitar siempre y cuando Olavarría cuide esta fase hasta que llegara el 16 de agosto y que el presidente de la Nación no extienda el decreto que prohíbe ese tipo de encuentros, y ahí sería otro nuevo desafío. Lo cual yo creo que es, a mí, más allá de lo personal, y quiero insistir tal vez sobre el tema, porque como está prohibido por decreto, poco se mencionó, simplemente se dijo, bueno, está prohibido, así que no se va a poder acceder al encuentro, a los encuentros sociales o familiares. Y yo creo que si se hubiese mencionado como algo concreto que no está permitido, pero que Olavarría tiene serias chances de encontrarse con esa posibilidad, mencionarlo implica también ir preparándose, porque cuando llegue ese momento va a ser un nuevo desafío, y va a ser uno de los desafíos tal vez más complejos, porque ya no es una actividad donde vos vas a ir a un lugar que está con protocolos, se supone, ¿no? Una institución, un gimnasio, o un lugar donde vas a ir a hacer un ensayo musical o una práctica artística que va a estar habilitada y que va a tener los protocolos y que va a estar controlada. La etapa siguiente, si es que se logra llegar, va a ser en el ámbito privado. Y la verdad que hay que recordarlo y mencionarlo, porque cuando sea ese momento, va a tener que uno estar preparado para la reglamentación de ese comportamiento. Y la reglamentación de ese comportamiento también va a sonar extraña, bizarra, como correr a la derecha,
te van a decir, bueno, traten, si se juntan, probablemente sea, no utilizan los mismos cubiertos, no utilizan el mismo vaso, no utilicen, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo bueno sería ir preparándose, mentalizándose, así como uno se mentaliza, se prepara para la posibilidad de que puedan existir nuevos casos, de que no se entusiasme como que todo esto ya está, ahora que se cambió de fase terminó todo, ¿no? Y de ahora en adelante todo mejora. Parece que hay un trabajo de ir preparándose para las nuevas etapas que van a venir y que van a exigir, que van a requerir de responsabilidad, de ciertos cuidados, de ciertos comportamientos, de ciertas prácticas a las cuales no estamos acostumbrados y que va a haber que hacerlas. Y para mí hay que ganar tiempo en esa preparación para cuando llegue el momento. Y no que cuando llegue el momento, digamos, bueno, ahora se pueden juntar, pero esperen que les voy a decir cómo. Y bueno, para mí ganar tiempo es ir ya hablando de las etapas que pueden venir, que no solo funcionen como expectativa, sino que también funcionen como preparación ante los comportamientos que vas a tener que tener en el futuro. Sí, pensaba eso, y otra de las cuestiones que quiero por ahí mencionar es que es muy, muy interesante y a seguir de cerca, sobre todo en el análisis político, cómo el Estado de a poco y de manera entendible va corriendo la responsabilidad a los ciudadanos, aquellas personas que son los protagonistas de toda esta cuestión de la sociedad y son los garantes de que la situación no se saca de control. Yo creo que el Estado ha tomado un rol de generar las condiciones necesarias para que la gente pueda desarrollar la máxima capacidad de actividades posibles, no solo económicas, sino también deportivas, psicológicas y emocionales en cierto aspecto, hasta ahí. Pero sí saber que el Estado va a garantizar ciertas condiciones para habilitar las reuniones sociales. Hoy por hoy no están habilitadas justamente porque el Estado no puede garantizar el control, sobre todo de las camas de terapia intensiva de los hospitales del país, que cada vez hay más casos a nivel nacional, cada vez hay más internados, cada vez hay más fallecidos. Entonces, lo concreto es que el Estado no te puede garantizar los encuentros sociales privados en el ámbito familiar. Entonces, me parece que es importante tener el rol de cómo el Estado cede y cómo el protagonista deja de ser el Estado. Es decir, hay un brote, vamos a suponer que hay un brote de coronavirus en Olavarría. Digo, cuando uno a esta altura levanta la cabeza y ve la situación, bueno, creo que más allá de quién gobierne, de la ideología de quién gobierne, el Estado te garantiza ciertos aspectos. Ya depende de cada uno de cumplirlos o no. Esto de, qué sé yo, utilizar juegos en los parques. Esto de salir a correr en horarios de salidas recreativas. Esto de hacer encuentros familiares multitudinarios. Festejar cumpleaños. Bueno, me parece que ahí ya el Estado está garantizando cuestiones cada vez más claras en delegar responsabilidades en los ciudadanos, y los ciudadanos hoy son protagonistas de esa cuestión. Sí, perdón. Con eso, sí. Pero es que mi crítica justamente es como el Estado no puede controlar esos ámbitos privados, lo que sí puede y debe hacer el Estado es prepararte para ese momento. Claro. Por eso yo insisto en que ¿cuándo te va a preparar para ese momento? Cuando te diga, bueno, a partir de mañana está habilitado, o ahora que no está habilitado, pero que sabe que potencialmente eso es posible dentro de un corto plazo. Ahí es donde el Estado tiene que operar inmediatamente, que es en el paso previo, en la preparación para que cuando llegue el momento vos ya estés preparado para eso, o por lo menos el Estado pueda decir, bueno, la verdad que utilicé todo este tiempo para prepararlos para este momento. Ahora sí, depende de ustedes que se cuiden y que no tengamos que dar marcha atrás. Pero me parece que es una batalla contra el tiempo también, es el tiempo de la preparación, es una batalla para ganar tiempo para preparar hospitales como fue en su momento, es una batalla para ganar tiempo hasta que salga la vacuna, que es la gran batalla, y también es una batalla contra el tiempo para ir preparando a la población para las distintas fases que inevitablemente va a ir habilitando. Me parece que pasa por ahí. Hay un desafío también, esto de que se corran los 500 metros para poder hacer actividades recreativas. Olavarría tiene un centro de atracción inmenso que es su parque. Y bueno, creo que va a depender de los cuidados, porque
si los días están lindos, el parque va a ser como un gran imán y va a exigir de los cuidados y la responsabilidad de todos, de todas, para que esos 500 metros que ahora se liberaron no atenten contra los cuidados colectivos. Bueno, cerramos el nuevo episodio de No Hablen de Política, el número 12. Les agradecemos a todos los que han llegado hasta acá y algo muy chiquitito, les agradecemos a todos los que ya se han suscrito en estas pocas horas de activación de suscripciones. Son 18 las personas que se suscribieron, más una veintena de personas que están colaborando con su aporte único. Les agradecemos, les vamos a dejar los links otra vez para suscribirse y para sumarse, porque nos pone muy contentos y nos da un empujón enorme para seguir con No Hablen de Política y también con el newsletter Volver a las Fuentes, que se estrena este domingo. Por lo pronto nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición, un próximo debate, otra hora de charla en esto que hemos denominado No Hablen de Política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatu. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.